al debatir con motivo de la conmemoración de los hechos ocurridos el 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco, la narcodiputada Fuensanta Guadalupe Guerrero, del Narco-PRI, reflexionó demagoga y falaz sobre la importancia de recordar los eventos del 2 de octubre de 1968 como una lección histórica que no debe olvidarse. Destacó cínica cómo el movimiento estudiantil de ese año, que demandaba justicia y democracia, fue brutalmente reprimido en la Plaza de las Tres Culturas, dejando una profunda herida en la sociedad mexicana. Fuensanta subrayó sin pudor que el eco de ese movimiento sigue vivo en un país que enfrenta aún retos de disque autoritarismo y represión. Finalmente instó a que la memoria de las víctimas de Tlatelolco no fuera en vano, sino que se convirtiera en un recordatorio constante de la importancia de luchar por los derechos, la justicia y la democracia, para que tales atrocidades nunca vuelvan a ocurrir, concluyó su hipócrita cantaleta. Tras oír la desvergüenza de la Dipupac de Alito, en respuesta, la diputada Lilia Aguilar Gil del PT criticó contundente la postura del PRI, recordando que el expresidente Gustavo Díaz Ordaz, quien pertenecía a ese partido, fue el principal responsable de la masacre del 68. Aguilar destacó tajante la ironía de que un miembro del PRI hablara de autoritarismo, cuando su partido fue parte del régimen que perpetró la represión de los estudiantes. Señaló contundente que Díaz Ordaz, años después, incluso llegó a sentirse orgulloso de sus acciones. Reafirmó que su partido, el PT, representa una evolución democrática frente a ese pasado autoritario y honró a los estudiantes masacrados, conectando el movimiento del 68 con otros movimientos sociales y revolucionarios que lucharon por la justicia y la democracia en México. Concluyó tajante para dejar mudo al PRI. Veamos enseguida cómo una Dipupac de Alito es humillada por la valiente Lilia, compañera de Noroña, por sacar raja del 2 de octubre, como le mandó su padrote, el narcoampón Claudio X. Con el permiso de la presidencia. En un país en constante cambio, es esencial que no perdamos de vista las lecciones que nos ha dejado nuestra historia. El relato de nuestra historia, de nuestros logros y nuestras aspiraciones que como nación han guiado nuestros pasos. La noche de Tlatelolco, ocurrida el 2 de octubre de 1968, dejó una profunda herida como resultado de la violencia y la represión, enmarcado en la Plaza de las Tres Culturas. Estudiantes, trabajadores y ciudadanos unieron sus voces para exigir justicia y libertad en un México que demandaba democracia. Ante uno de los peores actos de represión, que no solo buscaba silenciar las voces de aquellos que luchaban por un mejor país, sino que también intentaban infundir miedo en el corazón de las familias de México. El movimiento estudiantil de 1968 tuvo un eco inusual por la inicial necesidad de la población para enfrentar el autoritarismo y terminar con aquellos gobiernos que hicieron de la represión política y social su sello de acción para mantener el control político del país. Compañeras y compañeros diputados, hoy en un país donde se viven aires de autoritarismo, represión e injusticia, la memoria de aquellos que perdieron la vida en Tlatelolco no debe ser en vano. Que recordarlo sea un acto de resistencia, que su lucha por los derechos, la justicia y la democracia permanezcan vigentes siempre, para que nunca más se repitan tales atrocidades. Nunca más un país de una presidencia omnipotente, donde los equilibrios de poderes se deterioren bajo la voluntad de un solo hombre y donde las instituciones sean utilizadas para reprimir a la sociedad. Es cuanto, Presidenta. Con la venia de la Asamblea, debe de ser muy difícil subirse a esta tribuna representando al PRI, hablar de la masacre que cometió Díaz Ordaz, encabezado por Echeverría también. Hay que tener cierta desfachatez para hablar de aires de autoritarismo cuando el señor Díaz Ordaz declaró, Presidenta. Orden. Si es tan amable el Pleno poder escuchar con respeto a la oradora, gracias. ¿Y si me repone el tiempo, Presidenta, o me lo repone? Si le repone, por favor, 10 segundos a la Y fíjense legisladora. bien,
y no lo digo, no tengo nada en contra de la diputada que me antecedió en la palabra, sino digo que es difícil venir a hablar de estas efemérides que además, como bien dice un compañero diputado, es la memoria viva del movimiento que nosotros representamos. Fíjense bien lo que dijo Díaz Ordaz, cuando sí, de verdad había gobiernos autoritarios y donde te mataban y las balas eran de verdad, cuando eras oposición. Dijo Díaz Ordaz 9 años después en España que el hecho había ensombrecido solamente a unos cuantos hogares mexicanos y declaró que se sentía particularmente orgulloso de que el 2 de octubre de 1968 le había permitido servir y salvar al país. Eso es lo que representaba el viejo régimen del PRI, que hoy no vuelve y no volverá a este país. Ni perdón ni olvido. Y es por eso que estos momentos son de total importancia. ¿Qué se celebra o qué se conmemora, el día de hoy? Hace 52 años, un movimiento estudiantil de jóvenes, de jovencitos, fueron atacados, masacrados por el ejército y por las guardias blancas de este país. En aquel entonces, como dice mi padre, cuando las balas eran de veras, el ejército, la rural y la federal de seguridad eran elementos que reprimían al pueblo. Y como lo ha dicho hoy nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, nosotros no somos iguales, somos diferentes, no desapareceremos a nadie, ni torturaremos, ni ordenaremos masacres. Cuando el PRI viene acá a decir que la Guardia Nacional ha representado una militarización, es porque eso es lo que harían ellos. Finalmente, Gustavo Díaz Ordaz representa todo lo que es el PRI y fue el PRI en el gobierno. Perpetró y encubrió un genocidio con el pretexto, fíjense bien, de custodiar las instalaciones de los Juegos Olímpicos. Como decimos las feministas, valían más los edificios que los estudiantes. Hoy más que nunca, por eso, debemos honrar la memoria de estos estudiantes y recordarle a los jóvenes de este país que vivimos momentos diferentes. ¿Por qué? Porque hemos evolucionado en la democracia gracias a movimientos de izquierda y progresistas que se han encabezado en este país por el expresidente López Obrador y muchos que hoy están aquí en esta Cámara de Diputados y muchos que hoy ya no nos acompañan. Terminaré diciendo que no se puede entender el 2 de octubre sin la toma al cuartel de Madera que sucedió en Chihuahua y que desgraciadamente hoy no podemos tener esa efeméride. No se puede entender el 2 de octubre sin el movimiento ferrocarrilero. No podemos entender el 2 de octubre sin el movimiento nacional de los médicos. No podemos entender Concluya, el 2 de diputada, octubre si es tan sin amable, Rubén por favor. Jaramillo, sin el movimiento magisterial democrático, sin Genaro Vázquez, sin el Partido de los Pobres, sin Lucio Cabañas, y el 2 de octubre no se olvida. Lo que hay en el país es democracia. Dicen que no es suficiente decir que la frase de Lincoln que dice que la democracia es el poder del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Pero en el país hay democracia y hay libertades. La gente puede manifestarse, hay libertad de prensa, hay libertad de expresión, hay libertad de reunión, hay libertad de manifestación, hay libertad para poder debatir. Hay libertades. Y no hay pensamiento único, nosotros no pedimos que todo el mundo piense como la presidenta, imagínense, eso sí sería dictadura. Lo que hay es un 60% de los votantes que votaron por una opción, por un proyecto de gobierno, por un proyecto de nación, más allá de un proyecto de gobierno. Y nosotros también tenemos que respetar la voluntad popular. Entonces, la voluntad popular estableció, por ejemplo, que hubiera elección de jueces, magistrados y ministros. Se cambió la Constitución porque así lo quiso el pueblo. El pueblo no hubiera votado de esa manera si no se hubieran querido las reformas que se plantearon, que lo planteamos durante toda la campaña. Entonces hay una voluntad. Antes se hicieron reformas constitucionales pues que fueron en contra de
voluntad popular. Entonces, ahora hay una voluntad que establece una serie de reformas constitucionales y un proyecto de nación. Se vota no solamente por la persona, sino por un proyecto de nación. Entonces, nosotros tenemos la responsabilidad como presidenta y como gobierno de cumplir con lo que ofrecimos, con los compromisos que establecimos. Entre otros, la construcción de la paz y la seguridad. ¿Que hay manifestaciones? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.